Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo el libro este de Persuasión de Jane Austen. Finalmente vamos a llegar a hablar de Jane Austen, pero lo vamos a hacer diferente porque de este libro hay película, así que vamos a estar hablando primero del libro y después les voy a estar comentando un poco la película. ¿Por qué primero del libro? Porque el libro es hermoso, entonces hay que poder apreciarlo antes de pasar a la parte de la película, que podemos resumir la reseña de la película en y nada más. Sería con eso suficiente, pero le vamos a dar un poco más de contenido. Esta vez tenemos la cámara perfectamente cargada, así que esperemos que no se corte y vamos a empezar. Por supuesto, Jane Austen no tiene ningún tipo de necesidad de ser introducida de ninguna manera. Es una escritora muy conocida, inglesa de la época victoriana, que fue una de estas escritoras que tuvo que publicar la gran mayoría de sus obras de forma anónima. Acá tenemos parte de la colección que yo tengo, donde tengo los principales títulos de su obra, y Persuasión en particular es la última novela que ella escribió, ¿sí? Es de mis favoritos, incluso creo que más o a la altura de lo que es Orgullo y Prejuicio, pero bueno, Orgullo y Prejuicio no solamente que es un clásico, sino que además tiene una película que la adapta muy bien, entonces es entendible que capaz tenga mucho más reconocimiento que Persuasión, pero Persuasión no deja de ser una obra también muy buena de Jane Austen, que encima además es bastante finito, es bastante cortito y fácil de leer, ¿no? Siempre obviamente con esta impronta que tiene Jane Austen de que habla de básicamente historias de amor. Pero bueno, ¿de qué se trata entonces Persuasión? Persuasión nos va a relatar la historia de Anne, A-N-E-N-E, pero que acá le vamos a decir Ana. Ana es la hija del medio del señor Walter Elliot. Tiene una hermana mayor que se llama Elizabeth, que no está casada y que es muy bonita, pero es, digamos, como que la señora de la casa, ya que su mamá falleció hace ya varios años, y tiene una hermana más chica que se llama Mary, que está casada, es la única hija de las tres que está casada, y es un caso perdido porque es una hipocondríaca, es bastante insoportable, pero nada, ella tiene su marido y en forma general pueden decir que tiene un matrimonio bastante contento, bastante feliz. Y nuestra protagonista, Ana, es la hija del medio que se encuentra soltera no porque ella quiera, sino por, digamos, Ana es la hija del medio y es muy amiga de Lady Russell, que es una mujer que fue muy amiga de su madre, por lo tanto ocupa ese rol materno en su vida. ¿Y qué pasa? Que en su momento, cuando Ana fue muy joven, se había enamorado de un tal Frederick Wentworth, que nosotros le vamos a decir Federico. Ana estaba enamorada de Federico, y ¿cuál fue el problema? Que Federico en ese momento no tenía fortuna, no tenía título, no tenía nada, digamos, que hiciera que ese matrimonio fuera ventajoso, porque Ana es hija de un sir, es decir, de una persona que tiene un título nobiliario. Entonces, claro, ella tiene dinero, ella tiene posición social, el matrimonio tenía que ser mucho mejor que lo que le estaba proponiendo Federico. Entonces, ¿qué pasa? Si bien ellos se habían comprometido hacía ya muchísimos años, al cabo de unos meses, por consejo de esta Lady Russell, decide terminar el compromiso porque sentía que, más tener el compromiso le iba a implicar mayor carga emocional que si ella continuaba con el compromiso y eventualmente se casaba. Entonces, el libro empieza cuando han pasado ya 8 años de esta situación y diferentes circunstancias hacen que vuelvan a encontrarse en la vida. ¿Cómo afronta, digamos, nuestra protagonista volver a ese primer amor? Porque encima Ana no se vuelve a casar ni se vuelve a comprometer con nadie. Yo comenté que Mary estaba casada con Charlie, y Charlie, de hecho, cuando estuvo haciendo el cortejo de alguna de las hermanas, en realidad cortejó a Ana primero. Ana lo rechazó y es por esto que se termina casando con Mary después. La familia... La pelusa. Sí, una pelusa. La familia de Charlie, la verdad que hubiese siempre preferido que se casara con Ana, pero bueno, nada, las cosas habían hecho que se terminara casando con Mary, y Ana se había mantenido, digamos, en esta postura de que su gran amor había sido Federico, y que bueno, nada, pechugaba con las consecuencias de sus acciones, porque después con el tiempo se había enterado que Federico había triunfado en la marina, se había hecho con un nombre, se había hecho con una fortuna, y al final se queda, viste, Ana como diciendo... Si yo no le hubiese hecho caso a Lady Russell, probablemente ahora sería una mujer casada y una mujer feliz.
Pero esto nunca se lo echa en cara a Lady Russell de ninguna forma porque, nada, era su amiga y es de alguna manera su madre, su mayor confidente. Entonces no se lo echa en cara porque en el momento en que les dio el consejo, la verdad que tenía sentido. El tema es que Ana es una persona muy noble, muy estoica, muy educada y muy considerada de su familia, a pesar de que es la hija que menos es tenida en cuenta al momento de tomar ningún tipo de decisión. De hecho, el libro empieza, digamos, contándonos que su padre es una persona muy derrochadora, casualmente por la posición que él tiene, y que lo lleva a tener muchos compromisos y muchas situaciones que hacen que gaste dinero. ¿Qué pasa? Obviamente el dinero es limitado y llega un momento donde ellos ya no se pueden quedar en su casa, por lo que tienen que buscar un lugar como más barato para vivir, y eso trae aparejada la imposibilidad de que necesiten generar ingresos. Entonces la casa queda en alquiler con tan mala suerte, o buena suerte según después se vea, que le alquila la casa la hermana de Federico y su esposo. Es decir, la ex cuñada alquila la casa en donde ellos van a vivir. Ellos se iban a ir a vivir a Bath, un lugar donde hay aguas termales o una cosa así, y se iban a mudar ahí, pero antes de ir para allá, Ana se queda con su hermana Mary, que vive muy cerca de la casa donde vive el padre. Entonces sabe que se van a encontrar, sabe que en algún momento se van a volver a ver, y Ana está muy nerviosa y tiene mucho miedo porque no sabe cómo va a ser ese primer encuentro. Además hace muchos años que no se ven y Ana entiende que después de tantos años como que su belleza ha decaído muchísimo, entonces también tiene un corazoncito que no quiere que la vea mal, sino que le gustaría que la viera bien. Entonces suceden un montón de situaciones con las cuales aprovecha Ana para evadir de encontrarse con Federico y no llegar a este punto de tener que verse y confrontar lo que son personas que alguna vez se quisieron. Lo bueno es que la mayoría de la familia, como fue un compromiso muy breve, como que todos fingen demencia de que alguna vez lo han conocido, entonces como que se introduce en el círculo de vuelta como una persona nueva. Charlie, el marido de Mary, que es a donde Ana se va a estar hospedando, tiene dos hermanas. Tiene a Henrietta y a Luisa. Son hermanas más jóvenes que se llevan bien con Mary, pero también se llevan bastante bien con Ana en una relación muy cordial, muy protocolar. ¿Y qué pasa? Se encuentran en un momento se terminan encontrando con Federico, pero con una cortesía que ya raya, digamos, la indiferencia, como que sí, nos conocimos alguna vez, nadie dice más nada sobre el tema, y claro, es soltero y de buena fortuna y además bastante atractivo. Entonces las dos hermanas solteras de Charlie, el cuñado de Ana, lo empiezan, digamos, a visitar, a pesadear, le empiezan a preguntar cómo es estar en un barco. Bueno, le cuento un poco toda, digamos, sobre todo su profesión, y todas empiezan a especular a quién de las dos está cortejando. Obviamente Ana con el corazón en un puño porque no puede decir nada que no suene de alguna manera comprometedor. La gran mayoría no se acuerda de que habían tenido un compromiso, entonces ella, viste, como que no les quiere decir, ay, pero me gusta a mí, no lo miren, no lo puede hacer. Entonces ella siempre medida, es como que, bueno, que el destino decida para qué hermana va. A todo esto, una de las hermanas ya estaba medio siendo cortejada por un primo, pero según la idea, digamos, de Mary, no era un casamiento muy tampoco halagador o muy prometedor para ella, entonces como que no quería que se casara con ese primo, prefería que se casara que eligiera de alguna de las hermanas el Federico Pero bueno, el tema es que hacen viajes juntos, pues son todos como re amigos, todos se llevan bien y empiezan a hacer viajes entre todos, con la hermana de Federico, con el marido de la hermana de Federico, con Federico y con toda la familia de Charlie, de Mary y Ana, que va detrás así como que no quiere ir, pero bueno, aprovecha que lo puede ver, pero a su vez no lo quiere ver porque sabe que el tipo está enojado con ella porque le destruyó el corazón en algún momento. Y es duro, es difícil estar ahí y encima ver que están cortejando a una de sus concuñadas, ¿no? Bien, pero la realidad era esa, que Luisa, que era la menor, estaba todo el tiempo con Federico y bueno, la loca dijo, bueno, ya está, acá en cualquier momento me entero que se van a casar y nada, y a llorar al campito, que es en donde he estado llorando los 8 años anteriores. ¿Qué pasa? Tiene tanta mala suerte Luisa que, boludeando acá con Federico, de vení, salta acá, que te agarro, vení, que se cae Luisa, pasa de largo y se pega en la cabeza. Todo el mundo piensa que se murió, pero en realidad, por suerte, no se muere. Y uno de los amigos de Federico que estaba ahí, que es el capitán Benwick, y le pide a Ana que vaya a buscar al cirujano porque hay que moverlo urgente porque se ha golpeado la cabeza y encima
quedó ahí inconsciente, dura en el piso. Encima también se desmaya Henrietta, tenían las dos ahí, chicas medias muertas, la Mary que también se quería desmayar porque claro, tenía a una de las cuñadas media muerta, a la hermana también media desmayada y como ella era hipocondríaca también se tenía que medio morir ahí. Entonces la única que tiene un poco de tino y un poco de estabilidad mental es Ana y empieza, viste, a acomodar, no, vos anda a buscar al cirujano, vos calmate, vos Charlie, fíjate que tu esposo no se me muera, Henrietta ya se va a despertar y empieza a acomodar a todos y Federico así que tampoco sabe bien qué hacer y le agradece, viste, a Ana siempre que sea piola y que le haya ayudado porque la verdad que nadie sabía qué hacer hasta que aparece Benwick con el cirujano y lo trasladan a la casa de los amigos más cercanos para que, bueno, repose ahí porque no le va a quedar otra, no se va a poder mover en mucho tiempo porque imagínense que si en esa época uno se moría de una gripe, de un golpe en la cabeza, chau, era estar tocando el arpa de toque. Entonces no había más nada para hacer. ¿Qué pasa? Que Ana, ella se tiene que volver con Lady Russell para irse a Bath porque justo esto pasa el último día que ella se quedaba con Mary, que ella obviamente medio como que no, como que se quería ir pero como que no, pero al final dice sí, la verdad que mejor me voy porque cuando ella se está yendo, quienes se quedan con Luisa a cuidarla, uno de ellos era Federico. Entonces dijo, bueno, ¿para qué me voy a quedar si claramente acá hay un vínculo que yo no estoy queriendo aceptar, que yo no estoy queriendo ver, para terminar de hacerme daño el corazón? Mejor me voy, ¿qué va a hacer? Y en esa aventura que tuvieron, ella también había visto a un señor que no sabía bien quién era, pero que era muy apuesto y que se había quedado prendado de Ana mirándola, entonces Ana estaba dentro de todo como con la autoestima un poco más subida, entonces dice, bueno, ya está, es mi momento de retirarme, si este es el final con Federico, que sea el final, me voy. Bien, cuando llega ella a Bath, se entera que este señor con el que ella se había encontrado, sin saberlo, era un pariente de ella, que era un primo. Recordemos que en esa época, bueno, durante un montón de tiempo, los únicos que heredaban eran los varones. Entonces el heredero de su familia, con 3 hijas mujeres, no era ninguna de ellas. Era un primo lejano que es el señor William Walter Elliot. Y ese era el chico que Ana se había encontrado estando allá en Bath y que se había quedado mirándola, pero él tampoco sabía que era ella. Se entera mucho después cuando Ana ya está allá, llega con Lady Russell y va a visitar a su padre y a su hermano, que estaban súper contentos porque habían retomado relaciones con este primo. Porque en principio, claro, en esa época para no dividir propiedades lo que uno quería era que cuando pasaba esto, que te quedaban muchas hijas mujeres, casarla con el heredero. Quien naturalmente se iba a casar con el señor Elliot era Elizabeth, la hermana mayor. Pero el tipo no quiso saber nada con ella, había roto relaciones con la familia y se había casado con otra mujer con mucho dinero y se había quedado viudo ahora recientemente. Entonces, claro, el tipo había vuelto a aparecer viudo, entonces Elizabeth dijo, esta seguramente que viene por mí. Obviamente que no lo decía con esas palabras, pero había, digamos, ahí como una intención por parte del padre de la hija de mantener esas relaciones porque tal vez se podría quedar prendado de, por ejemplo, Elizabeth. Pero en realidad el señor Elliot no estaba por ninguna de esas cuestiones, sino que estaba porque habían viajado con una amiga de Elizabeth, que era también una mujer viuda, que parecía, o era lo que Ana entendía, que tenía ganas de hacer ahí gancho con el padre de ella. Y como nadie se daba cuenta de esto, porque nadie la tomaba muy en serio, porque no era en principio muy agraciada, ni tampoco tenía muy buena fortuna, ellos la llevaban para todos lados como si fuese una hija más, la querían más que a Ana incluso. Pero pareciera ser que esta amiga tenía otras intenciones. Como Elliot ahora estaba viudo y se daba cuenta de que esa era una posibilidad y él ahora no quería perder esas propiedades, era que había retomado el vínculo con estos parientes para poder controlar lo que hiciera o no hiciera esta amiga de Elizabeth que estaba ahí, ¿no? Así que muy grata fue su sorpresa cuando se da cuenta que esta chica que le había gustado en este otro lugar era la prima joya, dijo Elliot. Acá me la engancho a la prima y nos queda, o sea, no solamente me quedo con las propiedades, sino que aparte me quedo también con la chica que me gusta, ¿no? A todo esto era lo que todo el mundo pensaba y lo que todo el mundo le gustaba, pero Ana no quería saber nada con ninguna de estas cosas. Ana solamente podía pensar en una sola persona, que era en su Federico, que se había quedado cuidando a Luisa.
Y además a Ana no le cerraba esto de que durante tanto tiempo Elliot con su padre, el señor Elliot con su padre, no hubiesen tenido ningún tipo de relación. Entonces había algo ahí que no le cerraba. Bueno, en Bath, ¿qué pasa? Bath era un lugar que era como turístico porque tenía aguas termales, entonces todas las personas que tenían algún tipo de dolencia se les solía recomendar que fuera ahí. Una de estas personas era la señora Smith, que era una antigua amiga de Ana y que, bueno, cuando Ana se entera que ella estaba pasando ahí una temporada, obviamente la fue a visitar. La señora Smith vivía de una manera muy precaria, se había quedado viuda de un marido que había lapidado muchísima plata, entonces medio como... Esos fueron mis perros. Bueno, el tema es que Ana se reencuentra con esta amiga, la señora Smith, que estaba en una situación muy precaria, pero igualmente se enteraba de todo el chusmerío del lugar, aparte había aprendido a coser y a hacer algunas chucherías, entonces con eso vendía y más o menos sobrevivía, y Ana obviamente que la iba a visitar porque habían sido muy amigas cuando habían estado en la escuela, apenas había fallecido la mamá de Ana. Entonces le guardaba mucho cariño y se iba enterando de todo, qué sé yo. De hecho es la señora Smith la que le insinúa esto de que todo el mundo está esperando que en cualquier momento formalice compromiso con el señor Elliot, porque todo el mundo sabe que el tipo la está cortejando por estas casualmente muy insistentes visitas que había estado haciendo a la casa del padre para ver no a la hermana, sino para ver a Ana. Bien. Pero Ana, como les digo, le sigue pareciendo raro esto, le parece que si bien es muy educado, es muy galante, no es sincero, ella no sabe qué ha pasado ahí en medio para que de repente quiera conectarse de vuelta con la familia cuando nunca fue su intención tener ningún título de nobleza, y aparte ya tenía plata, ¿por qué retomar ese vínculo? Más allá de que le pueda o no ella gustar al señor Elliot, decía. Bueno. Junto con esto, Ana se termina enterando de que Luisa se está por casar. Entonces, Ana dijo, cagamos. Me están diciendo lo que yo tenía miedo que dijeran. Pero en realidad no se va a casar con Federico, sino que con quien se va a casar es con el capitán Benwick, con quien le había llevado el cirujano y que se quedaba en la casa donde la estaban atendiendo a Luisa. Bueno, parece ser que ahí había surgido el amor. Y no solamente eso, sino que además Henrietta se había comprometido con el primo que a Mary no le cerraba, se habían comprometido igual porque plata no le faltaban, aunque capaz no mucha más plata que la que ella misma tenía, pero tenía a las dos comprometidas. Y Ana está feliz por las dos hermanas porque por un lado les cae bien, las quiere y aparte estaban comprometiendo con buenas personas, sino porque obviamente Federico sigue estando libre. Para ella, tal vez, no lo sabemos, porque ellos han estado hasta este momento, todas las interacciones que han tenido han sido siempre con otra gente alrededor y siempre de lejos. Pero, esto es fundamental, siempre con muchísimo respeto y Federico siempre hablando muy bien de Ana. De hecho, él, si bien en un momento dice que está cerrado a conocer cualquier otra mujer, o mejor dicho, él se quiere casar y conocer cualquier mujer, menos a Ana, porque le tiene bronca, porque lo dejó, cuando él describe cuáles son las características de su esposa ideal, digamos, son las características de Ana, que nos dicen que ella tiene. Entonces como que él sigue enceguecido en este orgullo que tiene de que le tiene bronca porque en algún momento, hace un montón de años, se dejaron. O lo dejó, mejor dicho. Pero bueno, Ana está todavía ilusionada porque él sigue soltero y al parecer nunca estuvo interesado ni en Luisa, ni en Henrietta, ni en nadie. Entonces Ana está como, bueno, y si no estaba interesada en ninguna de ellas, ¿será porque está interesada en mí? Y nosotros para ese punto estamos así. Bueno, ¿qué pasa? En uno de los encuentros, la señora Smith le dice, bueno, vos acordate de mí cuando te vayas a casar. No, para que me case con quién, le dice Ana, cuando te cases con el señor Elliot, acordate de mí, por favor, porque hemos sido muy amigos con el señor Elliot. Y bueno, puede ser que ahora, como tenemos muchos otros compromisos, no me está pudiendo visitar, pero hemos sido muy amigos. Si vos le hablas de mí cuando te casas, te lo reencargo para poder mejorar un poco mi situación. Entonces ahí es donde Ana le dice, mira, yo no lo quiero, la verdad que me parece un copado, pero no me da confianza el tipo. Así que si vos sabes algo y me lo quisieras compartir, yo te escucho, ¿eh? Y ahí la señora Smith le cuenta que era muy amigo de su marido, de su fallecido marido, y que era cierto que el tipo nunca se había querido juntar con la familia. Pero ¿qué pasaba? Que ahora que ella tenía plata se daba cuenta de que podía aspirar a tener un título de nobleza
y que no podía ser que el tío se casara o que pudiese llegar a casarse con otra persona porque eso lo sacaba a él de la línea sucesoria si aparecía otro heredero, otro hijo varón. Entonces no quería saber nada con que se casara. Pero además, cuando él se entera de que la chica que le gustaba era su prima, obviamente que se quería casar con Ana. Nadie decía que ese sentimiento no fuese sincero, pero sí era cierto que él había hablado muy mal de su familia, que no le caían sinceramente bien, y que se había casado en su momento por interés. Y había sido un muy mal marido, como también había sido un muy mal amigo, porque cuando fallece el marido de la señora Smith le había pedido al señor Elliot que le ayudara a la gestión de algunas propiedades para ver si podía sacar más renta y así poder estar en una mejor situación. El tipo se había desentendido porque no le interesaba ayudarla y bueno, por eso estaba en esta paupérrima situación la señora Smith. Entonces, bueno, que le decía esto no solamente por una cuestión de que se quería desahogar, sino también porque de paso, ahora que sabía que a ella no le gustaba, le parecía importante que Ana supiera la calaña, el tipo de persona que era, ¿no? Entonces esto lleva a Ana a tener que hablar con la señora, con Lady Russell para contarle, porque la Lady Russell también estaba como re contenta de que capaz se fuese a casar con el señor Smith y lo tenía en muy alta estima. Pero así como a ella la había persuadido de no casarse con Federico porque no tenía una buena fortuna, claramente ahora le estaba recomendando esta otra cosa porque no conocía el verdadero carácter del señor Elliot, ¿no? Entonces, bueno, por diferentes motivos, Ana no puede hablar con la señora Russell todavía porque van pasando otras cosas. Y es que aparece Mary en Bath con los amigos, con toda esta gente con los que ellos se habían estado juntando para contarle esto de que estaban las cuñadas ya comprometidas, les iban a comprar el ajuar con toda la ropita y las cosas que se tenían que llevar para las nuevas casas. Y ahí, ¿quién también aparece? Aparece Federico. Aparece también ahí Federico. Y resulta que, bueno, esa noche se iban a juntar todos a un concierto para escuchar música, qué sé yo. Y en medio del evento que se van juntando, en las pausas, si bien el señor el Elliot la seguía, digamos, molestando ahí o cortejando a Ana, aparece Federico también y empieza como empiezan a charlar así como no habían podido charlar porque es la primera vez como que pueden estar más medianamente solos y es como que la chispa sigue estando. Ana está súper contenta y se enoja en un momento un poco con Elliot, con el señor Elliot, que venía a interrumpir constantemente la situación. Pero nada, no pasa nada, no se dicen más nada y como que queda ahí la situación. Entonces, al día siguiente se vuelven a juntar todos, porque viste que ahí, bueno, no sé la vida que plantea que existía en ese momento, y es que todo el tiempo cuando se habían amigos iban todos a comer, después se veían para comer más tarde, después iban al teatro. Bueno, al día siguiente siguen hablando de esto, qué sé yo, y se encuentran todos de vuelta y siguen hablando de esto de que, bueno, cómo van cambiando los sentimientos, de cómo se van formando, porque para todos fue una sorpresa que Luisa se enamorara del capitán Benwick, que estaba con el corazón partido porque hacía poco había fallecido su prometida. Y de hecho el lugar en donde a Luisa la habían estado cuidando era el hermano de la prometida del capitán. Entonces él decía que le daba que su hermano no lo hubiese olvidado tan pronto, y empiezan a hablar de estas cosas, de estos sentimientos, mientras Ana habla con este señor y hablan de estas cosas y Ana le dice no, la verdad que las mujeres olvidan menos rápido que los hombres, porque los hombres tienen actividades, tienen trabajos, tienen profesiones que hacer y de las cuales ocuparse, entonces capaz eso los lleva a que se puedan olvidar más. La mujer que por ahí está más en un estado de reflexión y de reposo constante, los sentimientos le cuesta muchísimo más superarlos y procesarlos, le dice Ana. Entonces, sin ser como injusta con el sentimiento de los hombres, dice Ana, lo cierto es que las mujeres no olvidamos tan rápido. Y a todo esto tenemos a Federico escribiendo una carta atrás y escuchando, como medio sin escuchar, pero está escuchando todo esto. Y Ana de paso dice todas estas cosas para que él las escuche, porque de paso se desahoga, ¿viste? Flaco, date cuenta, me duele. Y aunque capaz haya tomado yo una mala decisión, no fue a propósito, yo sí te quería, pero bueno, nada, vos también andás cortejando a la hermana de allá, la hermana de aquel, y bueno, ¿qué querés? Uno no es de piedra. Entonces, se tienen que ir porque casualmente la carta que está escribiendo Federico la tienen que mandar, entonces le mandan todas las cosas y se van. Y Federico se va y se queda Ana
y aparece de vuelta Federico, abre la puerta y dice, me olvidé los guantes. Agarra los guantes, que puede ser un guante, bueno, qué sé yo. Agarra los guantes y mientras se los va llevando, para sin que nadie lo vea, le deja una cartita a Ana en la cara, ¿cierto? Tomá, le deja acá una cartita. Y Ana está así. Una cartita. Y la carta es la siguiente, que no tiene nada que ver, bueno, no sé si ustedes vieron todo el quilombo de Wanda con Icardi, que también Icardi en su momento le había hecho una carta a Wanda. Bueno, esta no tiene nada que ver con esa carta, sino que es una carta de verdad tremenda, que vamos a proceder a leer porque creo que vale la pena. Dice... Hagan de cuenta que yo soy Federico, ¿no? No puedo soportar más en silencio. Debo hablar con usted por cualquier medio a mi alcance. Me desgarra usted el alma. Estoy entre la agonía y la esperanza. No me diga que es demasiado tarde, que tan preciosos sentimientos han desaparecido para siempre. Me ofrezco a usted nuevamente con un corazón que es aún más suyo que cuando casi lo destrozó hace 8 años y medio. Háblame de resentimiento, ¿no? También. No se atreva a decir que el hombre olvida más prontamente que la mujer, que su amor muere antes. No he amado a nadie más que a usted. Puedo haber sido injusto, débil y rencoroso, pero jamás inconsistente. Solo por usted he venido a Bath, solo por usted pienso y proyecto. Apenas puedo escribir. A cada instante escucho algo que me domina. No nos hace usted en verdad justicia. Qué auto de mierda, me acabo de cagar la lectura. Crea que también hay verdadero afecto y constancia entre los hombres. ¿Cree usted que estas dos cosas tienen todo el fervor de Federico? Una palabra, una mirada me bastarán para comprender si debo ir a casa de su padre esta noche o nunca. Me morí. Ana lee esto y empieza, me encanta porque esto debe haber sido realmente así, pero por la ropa y los corsets, no creo que por otra cosa, pero en ese momento, después de que Ana lee su cartita, empieza a hiperventilar, me quiero ir, empieza a decir, me quiero volver a mi casa, pero me cacho. Me quiero volver a mi casa, para por lo menos estar sola. Miren lo que me escribió, dice Ana. Entonces, bueno, sale para la casa, primero acompañada por el cuñado que justo lo encuentra a Federico yéndose por la calle y le dice el cuñado, che, te la encargo porque yo tengo que ir a comprar otra cosa, así que besos, Ana, recupérate. Bueno, ellos se quedan ahí y mientras la va acompañando, por supuesto, van hablando. Y ahí viene la parte, digamos, de la declaración, en donde al final se terminan dando cuenta. Federico termina admitiendo que él estaba siendo muy orgulloso, que realmente le había dolido muchísimo que lo hubiese dejado hacía 8 años y que había pasado todos esos 8 años pensando cómo hacer para olvidarlo, o pensando que ya lo había olvidado hasta que se la vuelve a encontrar ahora y se da cuenta que no le olvidó nada. Pero como él estaba emperrado en que así fuera, se había puesto a cortejar sin querer a las hermanas de su cuñado, con tan mala suerte que Luisa, cuando se cae y se rompe la cabeza y todos lo veían a él como que era un viudo porque pensaban que eran pareja, o sea que había un sentimiento mutuo, él recién ahí se daba cuenta el daño o las falsas expectativas que había generado. Entonces él se quedó y cuando más o menos vio que Luisa estaba bien, se fue de vuelta con la hermana para poder hacer un poco de distancia y que nadie siguiera pensando cosas que en realidad no eran. Con tan buena suerte que el Capitán Benwick se enamora de Luisa y se comprometen, y eso a él lo había aliviado un montón porque había zafado, porque Federico estaba dispuesto a casarse con Luisa por esas cosas que él había hecho inconscientemente por querer evitar a Ana. Y que encima, cuando él se había enterado que la estaba cortejando el primo, que era el primo que el padre requería un montón y que encima tenía esto de que podían mantener todas las propiedades juntas, digamos, si se casaba con este primo, el tipo dijo, bueno, estoy en la lona, más cuando durante el concierto el tipo le había estado asediando todo el tiempo. Hasta, bueno, ese momento que le había escuchado hablar de sus sentimientos y dijo, bueno, capaz tengo una oportunidad. Y por eso le había dejado la carta esperando que tal vez eso ayudara, digamos, a terminar de decidir si efectivamente ese amor estaba destinado a morir o no. Y Ana, por su lado, digamos, no es que le pide disculpas, sino que le dice, mira, no hicimos bien en separarnos hace 8 años, pero fue un buen consejo, porque si no lo hubiésemos hecho,
vos no te hubieses ido, vos no hubieses hecho fortuna, hubiésemos mantenido un compromiso capaz muy largo y lo hubiésemos pasado mal a la larga. Entonces, por más que, obviamente Federico estaba muy enojado con la amiga de Ana, a pesar de que ella había cedido a esa persuasión, lo cierto es que encontrarse ahora, 8 años después, los encontraron de una forma mucho más entera, mucho más madura y eligiéndose sin que les importara la opinión ya de nadie y también con la fortuna hecha, o sea, ya no había ningún tipo de impedimento de nada. Entonces es así como, por supuesto, como todas las novelas de Jane Austen, los protagonistas se terminan casando, viviendo para siempre felices. Elizabeth no se casa con Elliot porque primero Elliot, cuando se entera que Ana se va a casar, directamente pierde todo interés y se va. Por lo tanto, Elizabeth, que sí pensaba que estaban yendo a visitarla a ella y no a la hermana, queda soltera para siempre. Y como Elliot se va, esta amiga de Elizabeth que iba detrás de su padre, que lo había visto un montón de veces, dijo, bueno, esta es la mía, me voy detrás del más joven, y queda ahí abierta a, bueno, qué podía llegar a pasar si Elliot o no realmente se quedaba con esta amiga o no. Pero en ningún momento concreta, digamos, la autora sobre esta línea argumental, ¿no? Entonces, es una historia sencilla, corta, en donde la protagonista es incolume, ética, moralmente incolume, es muy noble. ¿Se dejó persuadir en la juventud? Sí, pero también es una persona que había madurado muchísimo a partir de eso y que también sostenía esa decisión, o sea, la sostuvo hasta el final. Solamente cuando se dio cuenta que Federico todavía le movía el piso y que todavía podía llegar a haber una posibilidad de que pudieran volver a encontrarse, recién ahí como que decidió volver hacia atrás en su decisión. Pero siempre se hablaron muy bien entre ellos, siempre fueron muy respetuosos y Ana en particular, recalco esto, tenía una personalidad impecable. Ahora vamos a la película. La película sale en el año 2022, protagonizada por Dakota Johnson, bueno, esta que va a salir por algún lado por acá, y la produce Netflix. Está bien, dice basada y lo ponen al principio, al final, al medio, basada en la novela Persuasión de Jane Austen. Chicos, basada pero muy allá lejos, porque no tiene nada que ver con lo que es el libro. Y busqué por qué era tan así de horrible la película. Y claro, lo que explican es que intentaron hacer como una película basada en el libro, pero como mucho más moderna y con códigos más modernos, ¿no? Que no está mal, porque era con la intención de acercar, digamos, la obra de Austen a las nuevas generaciones. Pero han caído en hacer un bodrio, bastante bodrio, que además me parece que infantiliza demasiado lo que es el mundo de Jane Austen. En vez de intentar hacer que esta, tal vez, audiencia más joven venga para acá, le armaron un mundo de Jane Austen como para tontos. Y ha quedado como muy deslucido realmente tanto el trabajo de la actriz como también lo que te presentan. Porque a Ana, en la película, por eso digo que por ahí malas adaptaciones terminan haciendo que uno no quiera leer el libro, Ana la presentan como una chica que se cree mejor que los demás, porque se cree mejor que los demás, borracha, no sé por qué borracha, y como que ha estado los últimos 8 años llorando por el pibe. Que sí, un poco que sí, pero no llorando de esa forma. Encima sale en el cartel con un conejito que lo lleva por toda la película y no sé para qué porongo sirve el conejito puesto ahí, pero está allí el pobre conejito que yo pensé, bueno, en algún momento va a aparecer en un frasco de escabeche, porque la verdad que no entendía para qué iba el conejito, pensé que iba a tener algún otro papel más interesante, no. Y es una película en donde constantemente hablan, digamos, rompen la cuarta pared y le hablan constantemente al espectador. Y si bien me parece que era un recurso bastante interesante al principio, termina siendo agotador, porque todo lo que no te muestran o todo lo que recortan, digamos, de la obra original, que se entiende que lo hagan, no te lo terminan explicando. No es que lo recortan para simplificarlo de otra manera, sino que te lo cuentan. Y no es ese, me parece, el mejor lenguaje visual para presentar en una obra como esta. Sobre todo teniendo en cuenta que hemos tenido adaptaciones de obras de Jane Austen muchísimo mejores, muy bonitas, como por ejemplo, por supuesto, Orgullo y Prejuicio, la última que se hizo en el año 2005 con Keira Knightley, que si bien está adaptada, porque la mitad de las cosas no suceden en los escenarios en que dice el libro, en que suceden, es una obra que te enamora lo suficiente como para querer ir a leer el libro, y a pesar de las discordancias o las cosas que no están exactamente igual, podés apreciar
las cosas que están iguales o las semejanzas de los dos textos, digamos, de la película y de lo que es el libro. Lo mismo que la de Sentido y Sensibilidad. Te puede no gustar más o menos la historia, pero la película, que creo que está hecha con la protagonista del Titanic, también está muy bien lograda y te hace querer ver el libro. O al revés, si lees el libro, querés ir a ver la película porque decís, bueno, a ver, me pinta la historia, quiero verlo. En cambio en esto la verdad que no. Es un bodrio y casualmente la idea de hacer este video comparándolo con la película fue a colación de una amiga mía que me dijo que había visto la película y por eso no había leído el libro, porque le había parecido un bodrio. Y la verdad que sí, es un bodrio. O sea, si vamos a comparar adaptaciones, esta es bastante, por no decir muy mala. Es peor que, no sé qué puede ser peor, porque es muy mala. De hecho, la película dura 1 hora y media y la vi en 2 horas porque no podía con el cringe. ¡Oh, no! ¡Cringe! De hecho, hay una parte muy icónica, digamos, del libro en donde ella dice que era peor que termine de pasar ese auto. Chao. Bueno, en el libro hay una parte donde Ana reflexiona, digamos, después de este primer encuentro con Federico y dice, qué mal que la estoy pasando porque ya ni siquiera somos conocidos, somos directamente extraños. Y en la película dice, ya no somos extraños, somos ex. Entonces hay mucho, digamos, de la narrativa de Jane Austen que está copada, por eso gusta tanto esta mujer después de tantos años, y que uno se siente identificado con la obra, que se la han comido por querer hacerla más moderna. Me parece que ha quedado francamente ridículo. En todo caso, adaptarlo de otra forma, tipo, no sé, el diario de Bridget Jones, donde sacás completamente de esquema toda la cuestión victoriana, toda la parte de los disfraces y qué sé yo, y directamente agarras como que la historia, el esqueleto de la historia y lo adaptas en otra época. Creo que eso hubiese sido mejor que hacer este mamarracho que hicieron. Así que no, la verdad que la película no la recomiendo para nada. Quédense con el libro, es muchísimo más enriquecedor y la van a entender mejor. Y la verdad que lo lamento muchísimo, porque yo a Dakota Johnson no me gusta, la verdad que como actriz no me gusta. Las pocas cosas que he visto lamentablemente son deplorables, como 50 sombras de Grey. Pero en esta situación, en esta película en particular, la loca no actúa mal. Hay un momento donde llora desconsoladamente y yo casi que le tengo pena, pero como todo el resto es un mamarracho, la verdad que le dejas de tener pena prácticamente de inmediato. Así que, bueno, espero que les haya gustado muchísimo. Nuevamente, malas películas no tienen que hacernos ir en contra de leer esos libros, salvo que se trate, no sé, de sagas tipo Crepúsculo, donde lamentablemente si las películas son malas es porque realmente el libro también era pésimo. Pero podemos hablar de eso en otro video donde comparemos, porque las acabo de ver ahora hace poco. Tengo los libros ahí que son en el rincón de la vergüenza y estaría bueno hacerlo si les interesa. En un último aviso parroquial, obviamente les quiero agradecer por todos los que han estado viendo estos videos, por lo que muestran las métricas. Hay mucha gente interesada, así que muchas gracias, bienvenidos. Espero que les gusten, que me quieran seguir viendo. Y les comento que ya vamos en cualquier momento a pasar a categoría de comunidad, porque ya he recibido mi primer comentario hater. Al parecer uno no está en internet hasta que no recibe comentarios haters, así que supongo yo que vamos bien. Pero para el hater, que no van a encontrar el comentario en ningún lado porque creo que fue bloqueado, eliminado, etc. Pero si lo estás viendo, por las dudas te aviso. Búscate insultos más interesantes, porque decir feminista como insulto en esta época no estaría dando, ¿sí? Así que bueno, un beso, espero que les haya gustado y los veo en un siguiente video. Videos todas las semanas, los viernes